Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el problema propuesto 2.111 de la página 61, que me dice una placa rectangular. Por eso he elegido este problema, porque no nos dice exactamente dónde se concentra el peso de la placa, pero dice rectangular, dice la palabra clave. Por experiencia propia de toda nuestra vivencia de escolar y en la vida normal, sabemos que el rectángulo concentra su peso en el cruce de los dos ejes de simetría. Y por primera vez también veremos que ese peso no concurre. Vamos a regresar a nuestros pasos para resolver el problema. El primer paso es saber cuántas fuerzas actúan, y me dice, sabiendo que la fuerza AC, que la tensión en el cable AC es de 60 newtons. Desconocemos la fuerza AD, desconocemos la fuerza AB y desconocemos el peso. Lo voy a poner de rojo, el peso de la placa. Ya dijimos que del inglés weight, el peso. Y no nos lo dice, pero dice la palabra clave. Es una placa rectangular. Cuando hablamos de una placa rectangular, quiere decir que justo donde se intersectan los dos ejes de simetría, ahí está su peso. Y por primera vez, que no lo hemos visto, hemos visto problemas de 4 fuerzas, pero por primera vez la fuerza AB llega al punto A, AC llega al punto A, AD llega al punto D y al punto A, es decir, esas 3 fuerzas concurren en el punto A. Pero por primera vez el peso está lejos del punto A, está separado una distancia del punto A, y no por eso dejamos de aplicar nuestra teoría que hemos leído de la estática. De hecho, con este problema propuesto vamos a terminar la parte de equilibrio de la partícula en el espacio. Terminamos la unidad y estamos listos para hacer nuestro examen, y estamos listos para seguir con el siguiente tema, que será el cuerpo rígido. Ok, entonces, este es, aparte de ser el último problema que resolvemos de equilibrio de la partícula en el espacio, es el intro al estudio del cuerpo rígido, que ya en el intro de la materia lo expliqué, la diferencia entre hacer un análisis de una partícula y hacer el análisis de un cuerpo rígido. Entonces, tiene 2 palabras clave, tiene dos cosas clave este problema, por eso lo he elegido. Dice el peso, no lo dice textualmente, pero sabemos de antemano que el peso de un rectángulo se concentra en la intersección de sus dos ejes de simetría. Y hoy ese peso va a actuar a una distancia del punto A. Hoy no va a concurrir, es la única fuerza de las 4 que actúan que no concurre en el punto A. Entonces empezamos nuestro análisis y dice, del punto A a B, hacemos el análisis. Acuérdense que vamos en orden. Y entonces digo, el vector de longitud AB, También recordemos que estamos midiendo longitudes, y hoy viene una nota, dice la cotación está en milímetros. No importa en qué unidades estén las longitudes, siempre y cuando mantengamos las mismas unidades. En este caso, milímetros. Vamos a ver que se van a cancelar los milímetros y queda adimensional.
Lo que no puedes hacer es mezclar milímetros con centímetros, milímetros con metros, eso sí no. Siempre y cuando tengan las mismas unidades de longitudes, las podemos manejar iguales. Puede ser pie con pie, pulgada con pulgada, yarda con yarda. Las podemos, siempre que sean las mismas unidades, las podemos trabajar. Entonces, a ver, y para ello nos han dado unos ejes, ya nos dibujaron nuestros ejes de coordenados. Este es el eje de las X positivo, el eje de las Z positivo y el eje de las Y positivo. Ok, entonces partimos y dice, en el eje de las X estoy en A, quiero llegar a B. Entonces tengo que recorrer, aquí está erróneo el dibujo, debería de venir acá. Aquí es el punto B, no está en la mera orilla, aquí está, así. Este es el punto B. Entonces recorro menos 320, menos el positivo es hacia allá, yo necesito caminar menos 320 milímetros en X. En Y, 480 más 480 milímetros en Y. Y en Z, vean cómo es positivo hacia acá, es esta distancia, más 360 milímetros en Z. Entonces este es en Y, siguiendo la dirección del vector unitario y siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las Y llamado J y siguiendo el vector unitario en el eje de las Z llamado K. Ok, hallamos su módulo. ¿Qué significa hallar su módulo? Pues qué tan grande es ese cable. ¿Cómo lo hacemos? Menos 320 milímetros al cuadrado más 480 milímetros al cuadrado más 360 milímetros al cuadrado y le obtenemos la raíz. Ese sería el módulo. ¿Qué tan grande es dicho cable? El cable que va de A a B. Hacemos las operaciones. Obtenemos el módulo y decimos entonces son 320 menos 320 al cuadrado más 480 al cuadrado más 360 al cuadrado y le obtenemos la raíz. 680 milímetros es el módulo de AB, es decir, la longitud del cable de A hasta B serán 680 milímetros. Hallamos el vector lambda de dirección, lambda AB, que es un vector auxiliar en nuestro cálculo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dividimos al vector AB entre su módulo. A la hora que lo divido entre su módulo, lo estoy haciendo 680 veces más chiquito al vector. ¿Qué significa hacerlo 680 veces más pequeño? Pues significa que se ha vuelto unitario. Pero ¿qué creen que le pasa a cada uno de sus componentes? También lo divido entre 680 y entonces se vuelve cada componente, el componente en X, el componente en Y y el componente en Z, se vuelve 680 veces más pequeño. Y a la hora que hago esa división de 320 entre 680, estoy obteniendo la función coseno del ángulo director, es decir, el ángulo que forma el cable con el eje de las X, el ángulo que forma el cable, la función coseno del ángulo que forma el cable con el eje de las Y, la función coseno del ángulo que forma el cable con el eje de las Z. Y esos ángulos se llaman ángulos directores. Entonces estoy haciendo esa división, a la vez indirectamente estamos hallando la función coseno del ángulo director. Ya nada más necesito multiplicar la parte escalar del vector, que es la tensión AB,
por cada componente del coseno, por cada componente rectangular, que es la función coseno, y la fuerza quedará dividida, quedará cada componente, la componente en X de la fuerza, la componente Y de la fuerza y la componente en Z de la fuerza. Entonces hacemos la división, menos 320 milímetros entre 680 milímetros, más 480 milímetros entre 680 milímetros, más 360 milímetros entre 680 milímetros. Vean cómo los milímetros con milímetros se cancelan y el vector lambda de dirección es un vector adimensional, no tiene dimensiones y su longitud vale 1. Ustedes lo pueden hacer, bueno, vamos a hacer ahorita la parte decimal, AB, el vector lambda AB, y voy a hacer las operaciones. Menos 320 entre 680, 0.470. Voy a trabajar 3 decimales, más 480 entre 680, 0.706, más 360 entre 680, 0.529. Estas son las componentes del vector lambda cuya longitud es unitaria. Ustedes pudieran hallar la longitud del vector lambda, la longitud, estas son sus componentes. La longitud, este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, y les va a dar la unidad. Ok, ahora sí, fuerza. La fuerza AB, la fuerza de A a B es igual, no la conocemos, no sabemos cuánto vale. Si mal no recuerdo, en el libro la dice que es una tensión. Ya verán en la siguiente materia de mecánica de materiales, tensiones y compresiones. Es una tensión, es una fuerza. La podemos manejar como tensión o como fuerza. Siendo muy específicos, ya con algo de mecánica de materiales, es una tensión. Pero la podemos manejar como tensión o como fuerza, sin problema. Entonces, la tensión, ¿qué tan grande es la tensión? Pues tendrás que multiplicar la parte escalar, es decir, qué tan grande es la tensión, por el vector lambda AB. Esto es igual, entonces la tensión multiplica término a término, término a término. Entonces tenemos menos 0.470 de la tensión AB. Multiplica término a término, más 0.706 de la tensión AB, más, lo voy a separar un poquito, si no, no va a caber más 0.529 de la tensión AB. Esto en el eje de las X, esto en el eje de las Y y esto en el eje de las Z. Hago lo mismo, procedo a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con AC. Ahora con AC. Ahora con AC. Aquí vendrá la fuerza AC, que esa sí la conozco. Aquí vendrá la fuerza AB, que esa no la conozco. Y vamos a ver, entonces, hasta aquí he terminado con AB. Aquí es B. AB. Aquí es AB. Hasta aquí he terminado con AB. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero ahora con AB. AB. En X necesito recorrer 450 milímetros positivos, 450 milímetros. En Z, más 480 milímetros. En Y, perdón.
Y en Z, 360 positivo. Este es AC, perdón. No vengo concentrado. AC más 360 milímetros. Esto es en el eje X positivo, en el eje Y positivo y en el eje Z positivo. Hoy todos son positivos. Hallo lo mismo, hallo el módulo hallo el módulo AC es igual a 450 milímetros al cuadrado más 480 milímetros al cuadrado más 360 milímetros al cuadrado. Le obtengo la raíz y ese será el módulo AC. El módulo AC significa qué tan largo es el cable, qué tan grande es ese cable. Vamos a hacer las operaciones. 450 al cuadrado más 480 al cuadrado más 360 al cuadrado. Obtenemos la raíz, 750 milímetros. ¿Qué tan grande es ese cable? 750 milímetros. Procedemos al vector lambda AC. Vector lambda AC. No estoy haciendo otra cosa más que exactamente lo mismo. Vector lambda AC es igual al vector AC entre su módulo. El vector AC entre el módulo de AC. Cuando hago esa división, lo hago 750 veces más pequeño, lo hago término a término. Entonces, 450 milímetros en I, 450 milímetros más 480 milímetros en J más 360 milímetros en K. Entre. En cada término lo voy a dividir entre 750. Entre 750 milímetros. Entre 750 milímetros. Entre 750 milímetros. Entre 750 milímetros. Esto es en el eje de las X. Este es en el eje de las Y y este es en el eje de las K, de las Z. Milímetros con milímetros se cancelan y el vector lambda AC es un vector adimensional. Hacemos las operaciones. 450 entre 750, 0.6. Voy a utilizar 3 decimales. Ya vimos por ahí lo de la cantidad de decimales que tenemos que utilizar, más 0.640 más 360 entre 750 más 0.480. Esto es en el eje de las X, esto es en el eje de las Y y esto es en el eje de las Z. Finalmente, ahora sí, la fuerza. La cantidad escalar de la fuerza, es decir, cuánta fuerza está pasando por el cable, es un dato del problema y me dice que son 60 newtons. 60 newtons de fuerza. Vea, recordemos que la fuerza se mide en newtons. Entonces es multiplicar la fuerza por el vector lambda que me ayuda a descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Entonces voy a multiplicar la fuerza, 60 newtons, por el vector lambda, la componente escalar de la fuerza, 60 newtons, por el vector lambda, 0.60 en I, más 0.640 en J, más 0.480 en K. Término a término. Lo voy a multiplicar y me habrá descompuesto la fuerza en el eje de las X, me habrá descompuesto la fuerza en el eje de las Y y me habrá descompuesto la fuerza en el eje de las Z.
Vamos a hacer la multiplicación y la fuerza, el vector fuerza habrá quedado descompuesto en sus componentes rectangulares. 36 newtons. Vean cómo acá no tenemos unidades, Si yo multiplico algo sin unidades por una unidad, se mantiene la unidad. 36 newtons, 0.64 por 60, más 38.4 newtons, más 0.480 por 60, 2 más 28.8 newtons. He descompuesto la fuerza AC en sus componentes rectangulares, en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. He terminado. Estamos igual que acá. Nada más que acá no conocemos la magnitud de la tensión AB, tensión AB, tensión AB. En este sí conocíamos la magnitud de la tensión AC o de la fuerza AC. Ya la multiplicamos y me da en newtons. Procedemos a hacer exactamente lo mismo con la fuerza AD. No hay otra cosa que hacer, es repetitivo esto y lo volvemos a hacer. Ahora decimos el vector de longitud AD, vector de longitud AD. Lo tomamos como origen, es el eje de las X, recorro en el sentido positivo más 250 milímetros en X, en Y más 480 milímetros en Y, y en Z menos 360 milímetros. A ver si quedó. Acuérdense que vamos como caminito de un punto hasta llegar al otro punto. Hacemos exactamente lo mismo. Tengo el vector de longitud AD. Hallo el módulo AD. ¿Cómo se halla el módulo? Pues elevando al cuadrado, 250 al cuadrado más 480 milímetros al cuadrado más menos 360 milímetros al cuadrado y le obtengo la raíz. Ese se llama el módulo AD. Es igual, vamos a hacer las operaciones sin problema con ayuda de nuestra calculadora. 250 al cuadrado más 480 al cuadrado más menos 350 al cuadrado, le obtenemos la raíz 650 milímetros. Vean, cuando elevé milímetro al cuadrado y después hago las sumas, milímetro al cuadrado más milímetro al cuadrado más milímetro al cuadrado, obtengo la raíz y me queda milímetro. Divido el vector longitud entre su módulo. Cuando hago esa división se llama vector lambda AD es igual al vector de longitudes entre su propio módulo. Cuando hago esa división se hace 650 veces más pequeño. Entonces 250 milímetros en I más 480 milímetros más 480 milímetros en J más menos 360 milímetros en K. Ese es el vector de longitud AD, es y divido cada uno de sus términos entre el módulo, entre 650 milímetros, entre 650 milímetros, entre 650 milímetros. Milímetros con milímetros se cancelan y el vector lambda es un vector adimensional, es decir, sin dimensiones. Ok, hago las operaciones y el vector lambda tiene las siguientes componentes. 250
entre 650. 0.385 más 480 entre 650. 0.739 menos 360 entre 650. 0.554 sin dimensiones y en el eje de las Y y en el eje de las Z. Multiplico la fuerza, que igual la vamos a llamar una tensión. La tensión AD por el vector lambda AD es igual a, multiplica a cada uno de los componentes del vector, y entonces tengo 0.385 de la tensión AD más 0.39 de la tensión AD menos 0.554 de la tensión AD. Esto en el eje de las X, esto en el eje de las Y y esto en el eje de las Z. Todo esto que hemos visto es la descomposición de las fuerzas en el espacio y pertenece al cálculo vectorial, que es la materia que llevaron previa de tener la materia de estática. Por eso llevan una secuencia. Entonces, hasta acá hemos terminado el cálculo vectorial y voy a proceder, ahora sí voy a proceder a la estática. Si la suma de fuerzas en X es igual a 0, el objeto se mantendrá en su lugar. La partícula se mantendrá en su lugar. Lo voy a hacer de color negro para que se distinga. Voy a separar aquí esto, que no nos confundamos. Y entonces digo, todas las fuerzas, quedamos que están actuando 4 fuerzas. La primera es esta. Obtengo la primera menos 0.47. Vean cómo estoy trabajando en el eje de las X. Menos 0.47. Menos 0.470. Menos 0.470. Menos 0.470 de la tensión AB. Busco otra X. Más 36, dos fuerzas, más 36 newtons, esa no tiene incógnita, más 0.385 de la tensión AD. He sumado los Is con I, con I. Y son todas las fuerzas que actúan en el eje de las X, que es donde están los Y. Si la suma de fuerzas en Y es igual a 0, el objeto permanecerá en equilibrio. Si la suma de fuerzas en Y es igual a 0, el objeto permanecerá en equilibrio. Vamos a ver ahora las fuerzas en J. J más 0.706 más 0.706 de la tensión AB. Vean cómo voy ordenado, voy haciendo igual mis columnas, más la tensión AB. Busco otra J más 38.4 más 38.4 newtons, más busco la siguiente J más 0.739 de la tensión AD y estamos en el eje de las Jotas. Falta la cuarta fuerza. La cuarta fuerza, que no le hemos hecho nada más que indicarla, está exactamente en el eje de las Y. La voy a poner de rojo, menos W. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo. Voy a separar esta partecita aquí. Lo voy a poner hasta acá. Es igual a 0. Aquí no aparece W, tendría que ser más 0. No aparece W. Vean cómo voy ordenado. Columna de T a B,
columna de newtons, columna de TAD y columna de Ws. En X no aparece W, por eso no la ponemos. Podemos poner un 0, más 0 de W, más 0 de W. Finalmente, último punto de la estática. Si la suma de fuerzas en Z es igual a 0, el objeto permanecerá en su lugar. Voy a sumar todos los K's. Aquí terminó el primero, más punto 529 de la tensión AB, más punto 529 de la tensión AB. Busco otro K, más 28.8 newtons, más la morada, menos 0.554 de la tensión AD, y más falta la cuarta fuerza, que es el W, y que el W no existe en el eje de las Z, no existe en el eje de las X, solamente existe en el eje de las Y. Espero haya quedado entendido. Aquí termina la parte de la estática. Después veremos cómo resolvemos en el siguiente video, pero esta es toda la estática. Lo anterior fue cálculo vectorial y lo que sigue es álgebra lineal. La estática es esta partecita. Si queremos aprender estática, tenemos que tener previo la materia análisis de vectores, que es todo esto. Tenemos que tener álgebra lineal, que no sé si la estén llevando o ya la llevaron, y que hablábamos el día en un correo, hablábamos del nuevo método de aprendizaje, que hoy cada persona tendrá que ir resolviendo sus deficiencias que nos van quedando en el transcurso por el maestro malo, porque el maestro no vino, porque yo no puse atención. Tendremos que ir hoy resolviendo nuestras dudas. Pero tenemos hoy una gran ventaja. El conocimiento está en la red. Busquémoslo, dediquémosle tiempo y dediquémosle razonamiento. Terminamos la estática.